Buenas, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo. Y estoy aquí con un propósito, y el propósito es compartir acerca de los instintos naturales. Y agradezco mucho la invitación al grupo Estudio de Leyes del grupo Neuróticos Anónimos. Así, bueno, pues vamos a dar comienzo a este taller bajo la siguiente mecánica. Voy a ir hablando por partes, ¿sí? Y en base a esto que esté platicándoles, voy a dejarles un tiempo para que ustedes comenten o pregunten. Y así nos vamos a ir yendo, ya que estamos en un taller, no es una exposición, mm, no es una exposición donde uno hace un monólogo, básicamente, ¿verdad? Queremos interactuar. Y pues bueno, entonces mm, voy a comenzar platicándoles acerca del instinto. Saben ustedes que hoy en día los psicólogos, psiquiatras, no están de acuerdo en ellos mismos acerca de los instintos, porque es una teoría. Una teoría es algo que se ha venido enriqueciendo a través del tiempo. Pero ¿de dónde salió? Sale del estudio de la naturaleza, principalmente de Charles Darwin. Charles Darwin estudiaba a los animalitos y viendo a los animalitos, entonces los comparó con los humanos y las reacciones de los animalitos se parecían a las de los humanos y de ahí surgió la palabra instinto. La palabra instinto significa una reacción natural. Esa es la palabra instinto, una reacción natural. Que viene del latín. Esta palabrita instinto viene del latín, que son dos palabras, una que nos dice que es una reacción natural interna, porque la otra parte de la palabra es ¿sí? Una reacción natural interna. Es de lo que se trata de esto de los instintos naturales. Ellos nos hablan acerca de que se considera que como animales recibimos el instinto por herencia. La diferencia está en nuestra forma de pensar, en nuestro cerebro, que nos ayuda a razonar, a pensar, a ser domesticados. Es decir, yo no necesito de alguien que me domestique. Yo me domestico a mí mismo. En mis manos está la reacción de mi cuerpo. No es mi cuerpo quien tiene que dominarme, sino soy yo quien tiene que dominar al cuerpo. Los instintos, de acuerdo a la teoría científica, los instintos son tres. De acuerdo a una teoría biológica, el instinto pudiéramos valorarlo por cuatro. Quien escribe dentro del cuarto paso los instintos naturales
es Bill W., que los escribe por allá en 1940 aproximadamente. Y él solamente tenía la teoría biológica de los 4 instintos. Pero hoy en la ciencia se habla de 3 instintos. Pero vamos a valorar un cuarto instinto como parte de la teoría biológica. Es importante para nosotros entender este aspecto, que como teoría es algo que el hombre plantea y que puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, pero no es, no tiene la última palabra, puesto que la psicología siempre está cambiando con el tiempo, con nuevos descubrimientos, igual que la psiquiatría. No es una regla permanente, pero lo que hemos conocido hasta el día de hoy nos ayuda a conocernos, a autovalorarnos a nosotros mismos. Esta teoría de los instintos es bastante compleja, pero que vamos a procurar verla con sencillez para que tengamos un uso práctico de esta teoría, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a esta ciencia de la psicología, a esta parte de la ciencia, la psicología, 3 instintos básicos son los que nosotros tenemos. El instinto de conservación o supervivencia, que es el mismo. Instinto de conservación o supervivencia. Si tienen ustedes en qué anotar, anótenlo, ¿verdad? Y aquí está el primer instinto, el de conservación o supervivencia, que de aquí emanan los demás instintos. Todos van a trabajar para este instinto. Luego tenemos el instinto de la sexualidad, o bien este mismo instinto se le, mm, se le domina también como un instinto, no solamente en cuestiones de sexo, sino que este instinto imprime una realidad al ser humano. Y lo vamos a estar viendo después parte por parte. Luego tenemos es el instinto de conservación, luego tenemos el instinto social y luego el instinto de sexualidad. El instinto social habla de nuestra necesidad de compartir con otras personas. Es una necesidad nuestra. Como esto se estuvo observando por los animales, al instinto de conservación se le pone como que es el instinto de la ardilla. La ardilla es la que simboliza el instinto de la conservación o la supervivencia. ¿Por qué? Bueno, porque la ardillita cuida a sus crías con mucho amor, las cuida y siempre está llevando comidita para su casa, para los tiempos en que no hay, como la hormiguita. Bueno, pues así la ardillita. Y así cuida de su casa, de su entorno y socializa. Pero el instinto social es el instinto de los monos, ya que los monos son sociales, pero también son agresivos, son sociales. Entre ellos podemos ver esta sociabilidad, como si yo soy mono y yo tengo un par de plátanos, te comparto el plátano a ti.
que no tienes, para que cuando tú tengas me des, para que me ayudes. Es el instinto, ¿verdad? Social, que también ahí vemos el instinto de supervivencia en grupo. El mono limpia al otro mono, ¿verdad? Para que el otro mono lo limpie después. Esa es parte de la sociabilidad. Bueno, pero el instinto sexual, el animalito que se le pone a es el pavo real, ¿verdad? Bueno, este pavo real regularmente se inflama, se hincha, pero también la pava, cuando mira al pavo real y que está en tiempo de apareación, ella lo ve con más color, con mucho más color, así como nosotros vemos colores, pero ellos los ven más chillante, con muchos más píxeles pueden ver al pavo real que les atrae. Bueno, el pavo real simboliza esto por el placer y cómo a través de extender sus alas y hacer que brillen sus colores y todo eso, el pavo se siente orgulloso, se siente altivo y procura tapar sus defectos para que lo vean perfecto. Bueno, este es el instinto de la sexualidad. Entonces, vamos entendiendo que la teoría de los instintos, ¿verdad? Nace de la ciencia de la biología en los primeros estudios de Charles Darwin sobre sus observaciones. De ahí ha crecido esta teoría y hemos logrado tener más visión, porque esta teoría no solamente estudia esas partes, sino que nos hace ver campos de la personalidad, que son nueve tipos de personalidades básicas, pero de esas 9 se desprenden 27 tipos de personalidades. Se cuenta las personalidades del 1 al 9. ¿Por qué? Porque de esa manera se tiene una clasificación. Y de esa clasificación nosotros podemos notar cómo nosotros podemos ser y podemos identificarnos con esos valores. Dice, bueno, pues yo soy del tipo 1, del tipo 5, del tipo 6, del tipo 9, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante en este taller. Estamos hablando acerca de que la palabra instinto significa una reacción interna, es lo que significa. Pero este significado es importante tenerlo bien inscrito en nuestro ser, ¿verdad? Para poder darnos cuenta de esta parte que es lo que somos, ¿sí? Mm, la, esta parte del instinto, ¿verdad? Que es, se lo voy a decir, el instinto que proviene del latín, que es instinctus, instinctus,
que significa impulso, motivación. Y bueno, y ese verbo, instingere, donde viene del verbo istingere, que a su vez, eh, formado por el prefijo in, in, desde adentro. Eso es lo que significa, ¿no? Desde adentro, desde el interno. Del verbo slingere, que significa pinchar, impulsar, motivar. Es un complejo de reacciones. Es un complejo de reacciones exteriores determinadas por determinadas herencias o vaya reacciones hereditarias que pueden ser colectivas, comunes a todos los individuos de la misma especie y adaptadas con un propósito en la que el sujeto que obra generalmente no tiene conciencia, se define biológicamente como una palabra hereditaria del comportamiento cuyas características son algunas como estas. Es común en todas la especie. Las excepciones y amabilidad son mínimas. Podemos explicarlo por el instinto mismo. Posee finalidad adap adaptativa, o sea que el instinto natural, el propósito de él es que nosotros nos adaptemos al medio, que nos adaptemos al medio, a las personas, a las cosas. El propósito del instinto es no solamente la supervivencia, sino que aprendamos a través del instinto a tener una vida que no sea de supervivencia, sino una vida satisfactoria, porque el instinto de la supervivencia, en su forma natural, es cuando el animalito caza para matar, para comer, caza, mata para comer, para sobrevivir. Y nosotros no vamos a ir a cazar a otro humano o asesinarlo para sobrevivir. Podemos verlo en nuestra sociedad, ¿sí? Porque es complejo el asunto este, porque te preguntas tú, si yo tengo un instinto que quiere salvarme la vida, ¿por qué hay suicidios? ¿Por qué la gente deja de comer? ¿Por qué la gente llega al deseo de querer morir? Si supuestamente el instinto lo quiere preservar, quiere que viva, no que muera. Pero no es una situación del instinto, es una situación de la mente. El instinto está en nosotros, pero nosotros necesitamos gobernar al instinto, porque dentro de nuestras complejas dependencias humanas tenemos dependencias de seres humanos o dependencias económicas que cuando nos falta esa dependencia,
Nuestra idea es de que ya no servimos, de que ya no funcionamos, como si se nos hubiera quitado el corazón, las ganas de vivir, y empezamos a ver al mundo horrible. Y entonces nuestra conducta empieza a ser agresiva, sea contra nosotros o contra otras personas, porque percibimos que nos falta algo, pero no lo entendemos. Bueno, esta forma adaptativa que los instintos tienen es muy interesante, porque en ella podemos lograr ejercer un carácter a pesar de su complejidad. Podemos aprender a ejercer un carácter para vivir mejor. Por eso es impresionante cómo nuestro cuerpo habla de cuál es nuestro instinto. Lo que hablamos y lo que hacemos manifiestan cuál es nuestro instinto dominante de los tres instintos: conservación, social y sexual o sexualidad. El cuarto instinto que nosotros vemos acá es el instinto de seguridad. Instinto de seguridad. Lo que yo les digo puede sonar diferente a lo que ustedes han escuchado en cuanto al cuarto paso se refiere, pero no es diferente, es lo mismo, pero dicho de otra manera, un poco más ordenada, dicho de otra forma, un poco más ordenada. Entonces, ¿cómo vamos a valorar nuestros instintos? Si tienes en qué anotar, anota. Lo vamos a valorar en 5 departamentos. Primero, físico, mental, emocional, económico y sexual, ¿sí? 5 departamentos. Vamos a valorar estos instintos en 5 departamentos: físico, mental, emocional, económico y sexual. Y te voy a poner un ejemplo del por qué. Estos son 5 departamentos que nosotros tenemos y que es importante estar consciente de estos 5 departamentos. En lo físico es con lo que respecta a nuestro cuerpo, al amor que le expresamos a nuestro cuerpo o al desamor que le expresamos a nuestro cuerpo. Ay, es que no me gustan mis pies, mis ojos, mis cabellos, mis manos, mis uñas, no me gusta mi trasero, ¿verdad? Entonces, mm, tenemos cosas que no nos agradan, pero que están ahí y funcionan. En otras palabras, no las valoramos porque queremos ser otra persona que no somos. En lo físico es importantísimo eso, porque por ahí empezamos. El cuerpo, donde están los instintos. Luego tenemos físico, mental. ¿Qué pienso yo acerca de mí mismo? ¿Qué pienso acerca de mi familia? Particularmente de cada individuo en mi familia.
de las personas que convivieron conmigo desde niños. ¿Qué pienso? Mental. ¿Qué, qué valores o qué he adquirido en conocimiento, en relaciones humanas, en conocimientos de laborales? ¿Qué conocimientos he adquirido? ¿Qué valores mentales he adquirido para superar algunas etapas? Entonces, tenemos físico, mental, emocional. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo trabajan o funcionan en mí? ¿De dónde nacen, dónde mueren o se transforman? Porque es importante que yo me conozca emocionalmente. Emocional, físico, mental, emocional, económico. En lo económico, ¿qué es lo que yo hago para vivir de una forma digna? ¿De dónde obtengo el salario para mi alimentación, mi vestimenta? ¿Soy dependiente de otros o soy independiente en ese aspecto? ¿Cuál es mi conflicto? ¿No puedo conservar lo que tengo? ¿Regularmente menosprecio lo material o regularmente me apego exageradamente a lo material? Y luego tenemos el sexual. ¿Qué pienso de la sexualidad? ¿Qué es? ¿Cómo he vivido mi acción de sexualidad? ¿Soy simplemente una persona que solamente piensa en el sexo? ¿O pienso en la sexualidad como una acción global? ¿Cuáles son los objetivos de la sexualidad? ¿Cómo puedo entender esos objetivos para ver mi sexualidad de una forma sana y no enfermiza? Entonces, estos valores que tenemos que conocer en nosotros y reconocerlos, al igual que nuestro potencial mental. Les he dicho que vamos a estudiar los instintos acerca de estos 5 departamentos que no se deben olvidar, pero también vamos a ver nuestro potencial mental. ¿Cuáles son nuestras facultades mentales? Nuestras facultades mentales son 5. ¿Cuáles son? La imaginación. 2, la memoria. 3, nuestra libre decisión. 4, nuestra voluntad. Y 5, la inteligencia. Entonces, tenemos 5 facultades mentales que también estaremos viendo dentro del taller. Esas 5 facultades mentales, vamos a ver los 5 departamentos. Todo esto en base al análisis de nuestra humanidad y a la práctica de principios espirituales. Al principio puede sonar muy complejo lo que yo les hablo. Por eso he pedido que lo graben para que puedan repasarlo. Y ahorita estamos con el tema de la palabra instinto, para conocer su origen, y ya lo hemos conocido.
para conocernos lo que significa, y ya lo hemos conocido. Y luego vamos en el plano de la práctica. ¿Qué necesito conocer para poder entenderme a mí mismo? Vamos de lo sencillo a lo sencillo. No vamos a ir a lo complejo, de lo sencillo a lo sencillo. Así que esto tan solo es un preámbulo de este taller acerca de los instintos naturales. Bien, hasta aquí me voy a callar para ver si ustedes tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario que deseen hacer. ¿Alguien desea preguntar, comentar o sugerir? Yo, Aide, ¿llevas las preguntas? sí, Ok, yo quiero preguntar, padrino. Si usted me lo permite, yo le quiero preguntar. claro que sí, adelante. Usted ahí hablaba del mono, de la hormiga y de la ardilla. ¿Hasta qué punto yo como enferma se bloquea el instinto con la mente? Se bloquea porque soy neurótica, porque yo vengo de una naturaleza animal. ¿O por qué se desatan esos instintos hasta decir no hay límite? O sea, usted me hablaba de esos animales y en la literatura dice que el ser humano tiene que dotarse de sus dones para poder mantenerse por sí solo. Entonces, ¿hasta dónde yo tengo que tener cuidado para que esos instintos no exploten como neurótica? Porque yo llegué al límite de ser sexólica, adicta al sexo. Entonces, ¿hasta dónde hay que decir un poquito de esto, un poquito del otro? O sea, ¿cómo como neurótica estos instintos se hacen mierda, pues? Bueno, eso lo vamos a ver en un momento más. Vamos a entrar en el principio primeramente vamos a estudiar algo que nos dejó Grover. Enseguida vamos a estudiar el capítulo 1 de la etiología para ver con más claridad el instinto. Pero, por ejemplo, te puedo comentar que el instinto nos ha gobernado porque hemos tenido una falta de educación mental. Es nuestra mente la que tiene que gobernar, no el instinto. Por eso es que el error no son los instintos, sino el aprendizaje que hemos tenido. Acuérdate que neurosis significa infección mental. Es lo que significa neurosis. Nuestras neuronas están bien. El problema no es de la mente. El problema es cómo uso la mente. Los pensamientos, las falsas creencias, el autoengaño evidente en la persona hace que sea disfuncional, que convierta su mundo en una jungla de desvíos, ¿sí? De todo tipo. Entonces, no es culpa del instinto, porque el instinto no razona ni piensa. La responsabilidad mía hoy es entender cómo funciono instintivamente para ir comprendiendo este asunto conmigo mismo. Digamos, puedo ver, por lo que tú me dices, puedo ver que tú
tuviste una necesidad de pequeña, necesidad de ser amada, de ser querida. Las necesidades básicas de nosotros es amar y ser amados. Esas son dos necesidades básicas, amar y ser amados. En esta necesidad instintiva de tu parte y en tu búsqueda de amar, solamente aprendiste a ser amada. Buscaste ser amada por instinto. ¿Qué buscábamos? Seguridad. Es lo que buscábamos. Seguridad. Buscábamos el sentirnos bien con la gente que nos rodeaba. Pero la enfermedad que estaba alrededor de nosotros nos tocó. Y cuando éramos niños, pues alguien nos tocó, nos agradó esa sensación y nos sentimos queridos, aunque estábamos confundidos en algunos momentos, nos sentimos queridos y aprendimos que a través de las relaciones sexuales íbamos a tener amor y teníamos una mediocre seguridad por un momento de placer. Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a ese punto? Bueno, llegamos a ese punto por una acción instintiva. ¿Por qué? Porque el instinto valora el placer. ¿Por qué valora el placer? Porque en aquel momento de nuestra historia, cuando empezamos a aprender, aprendimos a través de las emociones. Nosotros no podíamos razonar, no podíamos defendernos del medio y los instintos actuaron por ellos mismos. Los valores de los instintos fueron el placer. El instinto no razona, no piensa. Pero ese aprendizaje se quedó grabado en tu subconsciente. Y ahí es donde queremos llegar, a la raíz, para cambiar esa orden, para cambiar esos pensamientos, para adquirir nuevos valores, comprender cómo llegué a ser quien soy. Pero no es culpa del instinto, sino de la enfermedad que hay en el medio social donde nos desarrollamos. Bueno, hasta ahí te lo voy a dejar. Ahorita vamos a continuar hablando un poquito más sobre ese asunto, analizando lo que Grover nos dice. Gracias, Gracias, Padre, gracias. que le diste en la llaga. Adelante, Beto, te escuchamos. Tienes una pregunta, compañero. Beto, ¿andas por ahí? Muy Betty, buenas tardes. Sí, buenas tardes. adelante, Sí, adelante. muchas gracias por Buenas la tardes. oportunidad. Mi nombre es Beto, alcohólico, neurótico y codependiente, por estas 24 horas con el sincero deseo de dejar de sufrir. Bueno, quiero más que todo preguntar de los instintos, tanto lo que es el instinto sexual, el instinto social, el instinto emocional, o digamos o el instinto de seguridad. O sea, tal vez entre esos instintos hay un instinto que prime más sobre, digamos, sobre otros, porque bueno, yo hablo voy a hablar, yo voy a hablar por mí. Yo, por ejemplo, de alguna forma, yo, por ejemplo, sí, yo tenía muchos problemas con el instinto social porque era incapaz de relacionarme con las demás personas. Entonces yo me refugiaba en la soledad y yo me refugio, o sea, yo me refugiaba en digamos, en la comida, bueno, en comer compulsivamente. Y yo también, por ejemplo, en mi tiempo de adicción, yo me refugiaba también digamos, en los juegos y en las apuestas. Me refugiaba en el juego para precisamente no estar solo. O sea,
me refugiaba porque yo tenía un conflicto con el instinto social. Entonces, digamos, de qué manera, o sea, yo puedo, o sea, de los instintos que hay presentes, ¿hay algún instinto que prime más sobre otros o de acuerdo a la pregunta, bueno, a lo que, a la experiencia que estoy comentando, o sea, digamos, de alguna forma, ¿cómo puedo, o sea, trabajar para obviamente mejorar obviamente los instintos que forman parte de mí como ser humano? Esas serían mis inquietudes. Gracias, Víctor. Gracias, Beto, por tu pregunta. Este, bueno, aquí en la secuencia de los instintos, el instinto básico es el instinto de supervivencia. Luego está el instinto social y luego el instinto sexual y luego el instinto de seguridad. Todos en sí son emocionales. Sí. Como estamos hablando de la ciencia, ¿verdad? Estamos hablando de que la ciencia solo tiene 3 instintos básicos. Pero el cuarto instinto, ¿de dónde sale? Bueno, sale del estudio de la biología, que viene a ser el instinto de seguridad, que al final redunda en los otros 3 instintos. Ahora bien, nosotros instintivamente, dentro de los 3 instintos básicos, que son el de la supervivencia o conservación, el, el instinto de social y el instinto de sexualidad. Dentro de estos 3 instintos, decía yo que existen 9 personalidades. 9 personalidades. Y una vez que lo estudiemos, vas a poder entender las 9 personalidades que fluyen de estos 3 instintos. Y aquí que vamos a conocernos para entender qué instinto prevalecía en nosotros por la forma en que actuábamos. Porque el instinto de conservación, cuando prevalece el instinto de conservación, tenemos ciertas actitudes. Cuando prevalece el instinto de sexual, tenemos otras actitudes. Cuando tenemos el instinto de social, tenemos otras actitudes, ¿verdad? Entonces, tenemos 9 personalidades. De estas 9 personalidades, en sí, concluimos con 27 tipos de personalidades. Pero vamos a ir de lo sencillo a lo complejo o de lo sencillo a lo sencillo, ¿verdad? Así que si te quedas en el taller, más adelante podremos hablar despacito de ese tema para que ustedes puedan tenerlo con claridad y puedan identificar, ¿verdad? Puedan identificarse ustedes mismos y van a poder identificar a otros también, ¿verdad? Ya con el tiempo. Pero esa es la idea. No es que prevalezca un instinto, pueden prevalecer los 3 instintos, pero con uno nos identificamos más, ¿sí? Ese es el asunto. Con uno de esos instintos nos identificamos más. ¿Ok? Gracias, Beto. Adelante, Betty, buenas tardes. Gracias, Beto, por tu pregunta. Betty, adelante, compañera. No la escuchamos, Betty. ¿Me escuchan? Ahora sí, Betty, ahora sí. ¿Me escuchan? Gracias. Yo soy Beatriz y soy neurótica en recuperación. Bueno, lo dice en la literatura, en el cuarto paso,
Hemos sido creados con instintos en el afán de que la raza humana no desaparezca, ¿no? Uno de ellos es el instinto sexual, que solo fue creado para que podamos reproducir, ¿no? Y el instinto social para poder vivir en comunidad. Y estos se han desbocado a consecuencia de la enfermedad de la neurosis. Yo quería preguntarle al compañero, ¿en qué forma involucra estos instintos en la situación de la depresión, ¿no? ¿Cómo, por qué, cómo, cuál de los instintos es lo que, o cómo es que la depresión afecta a estos instintos, o es que los instintos tienen parte en que se desarrolle la depresión? Gracias. Gracias, Betty. Bueno, en el complejo sistema del instinto, ¿verdad? Nosotros hemos adquirido a través del conocimiento, porque traemos intenciones temperamentales, pero a través del conocimiento adquirimos una enfermedad. En otras palabras, fuimos contagiados con el medio social de esa enfermedad, porque nuestra mente estaba en blanco y los instintos estaban actuando para protegernos. Pero vuelvo a insistir, ellos no valoran, ellos no resolucionan, ellos no toman decisiones. Pero cuando éramos pequeños, tomaron decisiones por nosotros. Bueno, cuando llegamos a ser racionales, cuando empezamos a tener juicio y racionalización, ya se habían cerrado algunas memorias y en estas quedó atrapada nuestra enfermedad. Por eso pensamos de una manera y actuamos de otra. Me explico. Una chica, al estar en su casa, vio cómo su mamá era lastimada por su padre. Siendo adolescente, ella le dijo: mamá, qué tonta eres. Yo nunca voy a permitir que el que sea mi esposo me ponga un dedo encima. Tú deberías de dejar a mi papá, porque siempre he visto lo mismo, que te insulta y te golpea, y tú sigues estando ahí. La chica llegó a casarse y tuvo más problemas que su mamá con la persona que escogió. La pregunta es: ¿por qué? Si estaba razonando bien, en su razonamiento ella estaba correcta. Pero lo que ella no entendía era que, como eso lo vivió desde niña y el aprendizaje emocional que tuvo fue ese. Eso que ella veía, que escuchaba, aunque le daba miedo y eso, la selló. En el subconsciente se quedó presa. Por eso, cuando llegó a ser un ser racional, esta adolescente razonaba bien. Pues eso le habían enseñado en la escuela, lo había aprendido a través de otros, pero ella misma no sabía que ya era esclava de esa actitud que había aprendido
a través de su primera infancia. Entonces, hay actitudes aprendidas. ¿Qué es una depresión? Pues una depresión es una persona que está haciendo un berrinche y que está manipulando subconscientemente. A veces la persona no se da cuenta que está manipulando porque las cosas no salen como quiere, como ella desea. Es una acción caprichosa, la depresión. Quizás siempre ha estado pensando en que todo lo que hace sale mal, o las buenas ideas que tienen no se desarrollan, o se siente incomprendida, abandonada. Pero aquí quien le abandona a la persona depresiva es ella misma, porque no se comprende. Hasta ahí te dejo este asunto, ¿verdad? Gracias, Betty, por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una pregunta del tema, una sugerencia, ¿alguien más? ¿Quiere anexar algo? Tenemos media hora todavía. Alma, adelante, Alma. Buenas tardes. Bienvenida a tu reunión. ¿Me escuchas, Alma? ¿No te escuchamos, Alma? A lo mejor se ocupó. Alma, ¿quieres hablar? Tienes apagado tu micrófono. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Hacer alguna otra No puede pregunta? abrir su audio, Aide, pero ya le puse ahí para que abra su audio. A ver si. Perdón, Aide, es que comentaba eso en el chat. ¿Alguien más tiene alguna duda? Porque Alma no abre su micro, no puede, yo creo. ¿Alguien más? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. tardes. Sí, adelante, te escuchamos. Soy María del Pilar, neurótica, recuperándome de cada vez que ingreso aquí en cada junta. Mi pregunta es, señor Víctor, en la parte que su merced habló sobre cómo valorar esos instintos. Usted habló que tenemos 5 departamentos: físico, mental, emocional, económico y sexual. Yo en el Así punto es. 3, emocional, me repite por favor qué fue lo que dijo, porque aquí de pronto dijo algo que me activó mi mente, que me dispersé. ¿Me podría repetir, por favor? Gracias. Bueno, nuestras emociones. ¿Qué son nuestras emociones? ¿De dónde nacen? ¿De dónde salen? ¿Y dónde se terminan o se transforman? Nuestras emociones, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué significa eso de emociones? Emociones significa movimiento. ¿De dónde fluye la emoción? Bueno, la emoción fluye de nuestros pensamientos acerca del ayer, acerca de los valores del hoy, de lo que vemos o sentimos, de lo que vemos, de lo que sentimos, del ayer y lo que pensamos acerca del futuro. De ahí fluyen nuestras emociones. ¿Por dónde vienen estas emociones? Vienen por el instinto natural. ¿En qué forma aparecen las emociones? En formas de deseos. Un deseo
se transforma en una emoción. Una emoción lleva en sí un placer. Cuando yo no decido sobre esa emoción, yo no tomo una decisión juiciosa sobre ella, entonces la emoción me gobierna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que aprender a desarrollar un pensamiento de autoconocimiento para entender cuando sienta el deseo o ese placer, que ya esté ahí la emoción, qué es lo que tengo yo que hacer, hacia dónde tengo que dirigirme. Digamos que simple y sencillamente una persona tiene un deseo. La persona quiere tener sexo, pero la persona no tiene esposa, pero le encanta la esposa de su amigo y considera que la esposa de su amigo le coquetea. Entonces, él tiene deseos de tener relaciones con la esposa de su amigo. Es una emoción, es un placer, es una emoción. Es un deseo, es un placer, es una emoción que él mismo va alimentando con sus pensamientos, el verla, el imaginarla, él mismo va aumentando y cada vez pues va siendo más débil. El punto es que puede llegar a traicionar a su amigo, ¿verdad? Y no es la mujer, es él mismo. Ahora, bien, si ese fuese el caso, esa persona tomó una mala decisión que le va a destruir su vida y la vida de otros va a afectar. Entonces, ¿qué decisión pudo haber tomado? Pues simple y sencillamente no pensar en ella y buscarse a otra persona que como él pudiera tener una relación donde no afectara a terceros, ¿verdad? Entonces, esa respuesta sería mejor que el tener a la esposa de su amigo. Esa capacidad de decisión. Pero cuando la persona ha sido promiscuo, es decir, anda con uno, con otro, con otro, con otra, o anda en búsqueda como cazador, esa persona ya tiene un instinto desbocado y ese instinto lo gobierna. Su instinto sexual lo domina, lo gobierna. ¿Por qué? Porque lo permitió, puede ser, o porque lo aprendió cuando era infante, puede ser. Entonces, el asunto aquí es comprender que mi emoción, después, si hago yo un acto negativo con mi emoción, se transforma en un sentimiento y ese sentimiento se transforma en un resentimiento, porque ya estamos hablando de la conciencia. Y en el temor de que su amigo lo descubra, con el sentimiento de culpa, se forma una actitud agresiva dentro de él y va a empezar a tener frustraciones, va a empezar a tener problemas físicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo mal uso de sus emociones. No fue juicioso. De la otra forma,
Si hubiera sido juicioso, no tendría por qué su mente provocarle una culpa o provocarle un dolor. Pero la persona puede ser no consciente de eso, de que sufre de culpa, que sufre de vergüenza y que sufre de miedo. Puede ser no consciente. O sea, que está por debajo del subconsciente. Está en el subconsciente. Así que esta persona que no sabe eso, piensa que él es feliz y su soberbia lo refuerza. No, sí, tú sí eres hombre. Tú sí la haces con las mujeres. Entonces, se convierte en un complejo, ¿verdad? Y hasta se puede pavonear de sus correrías. Pero eso es un complejo. No se da cuenta de que está muy enfermo, emocional, física, espiritualmente, está muy enfermo. No se da cuenta de eso. Hasta que vienen las consecuencias que empiezan a somatizarse en el cuerpo. Taquicardias, puede haber derrames cerebrales, puede haber artritis, puede haber un reuma, qué sé yo, muchas cosas que se van a somatizar por el sentimiento de culpa, por el miedo y por la vergüenza. ¿Sí? Es más, se puede convertir en una salida, ya tiene un defecto que es la promiscuidad, la lujuria, pero va a tener otro defecto, ¿no? Va a tener una salida, sea alcohol, sea drogas o regularmente un empoderamiento económico para seguir teniendo ese tipo de correrías, ¿no? Y no le importa a quién tumbe, no importa cómo va a obtener lo económico para poder continuar con esa vida promiscua. Bueno, hasta aquí te pongo este ejemplo sobre lo que las emociones son movimientos que fluyen de un deseo, del instinto natural. Un deseo natural se convierte en una emoción que lleva en él un placer. En esa emoción lleva un placer. Y esa emoción se va a convertir en un resentimiento, en un sentimiento que se va a hacer un resentimiento. El resentimiento puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, gracias. A usted, sí, señor, muy claro me quedó. Gracias. Felices 24. Gracias. Gracias. Hay unas cosas en el chat que dicen aquí cómo llegar a conocerte. Dice Mari, ¿cómo llegar a conocerte? Bueno, sería cómo llegar a conocerme, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos llegamos a conocer? Primeramente, el paso 1 dice que debemos de aceptar que tenemos un problema. Regularmente, si no tuviéramos problemas, no estamos dispuestos a tener una autoevaluación de nosotros mismos. Es más, nunca lo habíamos pensado. Cuando nos dijeron, ve con el psicólogo, dijimos, no, estoy loco. Cuando, pues, la psicología no es para los locos, sino es para centrarnos dentro de la realidad, para ayudarnos. Entonces, ¿cómo conocernos? Primeramente, nos dice el segundo paso de que no tenemos sano juicio, ¿verdad? Llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Quiere decir que el segundo paso dice, es que no has tenido sano juicio. Y en el segundo paso nos encontramos con el análisis de las creencias y la importancia de dejarlas por un lado. Desde el primer paso nos habla, nos habilita para que nosotros estemos claros del problema.
bien concientizado, para que podamos lograr caminar sobre rutas espirituales. En el segundo paso nos habla de este inventario de creencias. Y en el tercer paso nos habla de la buena disposición para trabajar en contra de nuestros deseos. Buena disposición, buena voluntad, que es la clave del paso, para encontrar la fe que transforma, que cambia, que obra. Estos tres primeros pasos básicos son importantísimos, porque del tercer paso va a depender de la práctica sincera que tenga el tercer paso, va a depender todo su programa y el desarrollo que tenga. Tomamos la decisión, una decisión firme, que día a día tenemos que estar en ella. Y luego nos encontramos con el cuarto paso. Toda esta preparación espiritual desde el primero al tercer paso es para que nosotros nos enfrentemos a la lectura del paso cuarto, que es mucho más allá que un inventario. Es un inventario de las emociones engañosas, de los pensamientos engañosos, de los sentimientos engañosos, y el paso nos va hablando de cómo nos engañamos y la importancia de romper con esas cosas. Porque dice, en el cuarto paso dice, sin temor, sin miedo, buscamos. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral, sin miedo. La palabra clave aquí es sin miedo. Lo primero que me arma el paso es para que yo no tenga miedo. Lo que me da miedo es la vergüenza y es la culpa. Obstruyen. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Bueno, tiene muchas formas de manifestarse, pero el paso me va hablando acerca de cómo puedo dejar esas actitudes. Este es un intento, el primer intento de conocernos, la autoevaluación. Aquí en el paso no habla de 500 preguntas. Aquí lo primero dice el engaño que tienes. El paso tiene como 13 páginas y las últimas 2 páginas son de una serie de preguntitas así, sencillas, ¿verdad? Como un ejemplo de lo que debemos de hacer. El paso no es complejo, es sencillo. Pero aquí el paso, lo que apuntala el paso de recuperación, porque el paso de recuperación no es un libro de trabajo, es un libro de razonamiento. Y trabajo con nosotros mismos, pero todavía no es el inventario. Antes de llegar al inventario, tienes que quitarte el autoengaño. Antes de llegar al inventario. Porque si estás engañado emocionalmente, mentalmente, en tus pensamientos, porque siempre has pensado igual, entonces, ¿cómo puedes ser honrado? ¿Cómo puedes ser sincero? Hay engaño ahí. Por eso tenemos que repasarlo en el quinto paso, donde nos dice que ¿qué? Nos dice ante nosotros mismos. O sea, tengo que repasarlo yo, tengo que leerlo yo, y luego tengo que expresárselo a Dios. Señor, ¿sabe qué? Mire, yo veo esto, otro. Sí. Y luego, en el quinto paso, se lo expresamos a otra persona. Y el quinto paso comienza diciendo cómo nos engañamos y que es muy posible que aquí el padrino esté revisando las cosas para entenderte a ti cómo te engañas. O sea, para valorarte. Por eso tenemos que confrontar a la persona por cada cosa que escribió ahí. Ya después de haber hecho el análisis con un inventario. Pero primero quitamos el autoengaño y luego hacemos un inventario. Y luego ya vamos
con el padrino, ¿para que qué? Para que nos ayude a corregirlo. ¿A corregir qué? Nuestros pensamientos engañosos. A corregir esas actitudes engañosas. Para que nos ayude a tener una visión más clara de quién soy. Es la forma de lograr conocernos. Aquí, en la psicoterapia, los 12 pasos de recuperación, los 12 pasos son una técnica. Son una técnica. Tiene aquí está la psicología cognitiva, que es la psicología del autoconocimiento. Pero también dentro de esta psicología cognitiva encontramos la psicología gestalt. ¿Por qué? Porque esa no solamente es del autoconocimiento del presente para el futuro, no, sino que valoramos la infancia y las actitudes de los padres. Entonces encontramos aquí la psicología gestal, la psicología cognitiva y tenemos la logopsicología o la logoterapia, pues, logoterapia. ¿Por qué? Porque tenemos la logoterapia. Logo viene la palabra verbo del griego, verbo, logos, logo, logosterapia. ¿Qué es eso? Bueno, que van impresos los valores divinos. ¿Sí? El verbo, la palabra, valores divinos en este sentido. Así que tenemos aquí 3 tipos de terapia: gestal, cognitiva y logoterapia. ¿Verdad? Bueno, hasta aquí, gracias. Gracias, padrino. Aquí dice una compañera, ya se me borró. Bueno, acá está, acá está. Dice, yo en lo económico siento no poder ni conmigo mismo. Me da miedo no tener dinero para cubrir mis gastos y necesidades. Trabajo, soy comerciante y masajista y la verdad que las ventas son muy bajas. ¿Qué hacer para dejar de sentir ese miedo en lo amoroso? Siento no merecer y estoy sola. Así dice. Ok, gracias. Bueno, yo creo que todos hemos tenido miedo cuando estamos aprendiendo, ¿verdad? Y más en lo económico. Porque, pongo mi caso, por ejemplo. Yo empecé con un teléfono y pues no tenía básicamente nada, ¿no? Simplemente el teléfono. Y tuve que luchar para lograr comprar un teléfono, porque era mi medio por el cual yo veía que podía tener probabilidades de lograr alguna situación económica, independientemente de que yo pudiera avanzar en lo espiritual. Así que logré eso y así logré un pequeño patrimonio. Ahora bien, hoy tengo crédito en los bancos, etcétera, pero mis entradas son bajas, no son muy altas y no tengo negocios. Sí, como negocios tengo 2 cuartitos que rento, ¿verdad? Pero tengo que estar dando mantenimiento, eso, lo otro, aquello. Ok. Así es que para crear el segundo cuarto, yo me endeudé más allá de mis propias fuerzas, porque pensaba que iba yo a terminarlo pronto y con eso yo iba a pagar la deuda. Pero resulta que no. Hubo una diversidad de circunstancias en este asunto que no me lo permitía. Pero la cuestión aquí es, ¿qué es lo que a mí me impulsó? En el análisis
fue naturalmente que el miedo es natural, pero fue el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a quedarme ciego, porque tengo problemas con mis ojos, miedo a quedarme ciego y, no tener una, un patrimonio para que me esté sustentando. Ese temor tenía, porque no quiero vivir de la ayuda de otros, sino quiero ser suficiente. No autosuficiente, pero sí suficiente. Entonces, este temor de que llegara la ceguera antes de tener esto, ¿verdad? Me motivó a aventarme como el borras, ¿verdad? A obligarme a hacer ese cuarto. Bueno, ahora estoy endeudado. Ahora tengo que cubrir las deudas. Por un tiempo, por un momento, tuve temor de no poder hacerlo. Hoy si lo hago o no lo hago, no hay problema, ¿no? Ya veremos qué pasa en el futuro. Pero hoy por hoy, digo, bueno, sujétate el día de hoy y voy trabajando para avanzar en las deudas cada mes. O sea, tengo un mes adelantado en las deudas, un mes adelantado, y voy buscando esa perspectiva de un mes, un mes, un mes, un mes, un mes, para estar tranquilo durante ese mes, ¿verdad? Bueno, entonces, tener miedo no es malo, es ver la raíz de dónde proviene ese miedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Decía uno de mis maestros allá en la ciudad de Tijuana, decía, Víctor, no pongas todos los huevos en una sola canasta. O sea, si tienes un trabajo, búscate otro. Si ese no te funciona, búscate otro que te funcione. Ay, es que a mí no me gusta estar sujeto. Pues vas a tener que aprender, porque aquí se trata de sobrevivir. Y si ese trabajo no te reditúa lo suficiente, entonces no es un buen negocio. Necesitas buscarte un trabajo secundario o tomar un nuevo curso. ¿De qué? De pastelería, de un curso de cocina, un curso de lo que tú quieras ahí, ¿no? Entonces, yo hice lo que él me dijo. Siendo yo adolescente, pedí un curso de periodismo y lo estudié. Pedí un curso de investigación y lo estudié. Pedí un curso de plomería y electricidad y reparación de electrodomésticos y lo estudié. Cuando ya ni me acordaba que yo tenía esos oficios ahí. Cuando tuve necesidad me acordé y empecé a arreglar aparatos electrodomésticos, esto, lo otro, mientras hacía periodismo, investigación, periodismo y eso. Y así me fui ayudando, ¿verdad? Tenemos que ver, tener visión de que hay otros oficios que pueden redituarnos más para salir de eso, ¿no? Porque si el miedo nos paraliza y nos conformamos con el día a día y no proveemos para el futuro, pues entonces estamos en riesgo, ¿no? Todo lo merecemos, pero tenemos que valorar, ¿verdad? Bueno, gracias. Gracias, padrino. Aquí dice una compañera, entiendo que soy depresiva porque veía a mi mamá. Es correcto. Por otra parte, mi papá es promiscuo, sociable. Yo soy totalmente opuesta. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué te escondes? Porque tienes la misma actitud de mamá. Mamá se escondía en la depresión.
y tú te escondes en una depresión. Y cuando estamos deprimidos, estamos entristecidos, pues no tenemos ganas de andar platicando con nadie. No queremos ser sociales, pero es posible que aunque no seamos sociales, tampoco somos, mm, tampoco somos del instinto de conservación, tampoco somos eso. Entonces, es posible que tengamos una tendencia a ser sexuales. Y esa tendencia a ser sexuales la ocultamos. Nos volvemos románticos, soñadores, idealistas, y escondemos esa parte y queremos que no la vean, que las demás personas no vean que somos sexuales. Y ese tipo, aunque seamos apáticos en el sentido social, seguimos soñando con una pareja, si no es que no la tenemos, si la tenemos, pues bueno, es otra cosa, pero también suele ser lo mismo, ¿no? Están los anhelos, los deseos de sentirse amado a través de la sexualidad. Y la sexualidad no es apuntalar solamente al sexo, sino el hecho de querer tener una pareja, porque todos tenemos pensamientos diferentes acerca de lo que es el amor de acuerdo a nuestra personalidad. Hay quienes, por ejemplo, ponen su firmeza en que el amor es juntarse con la pareja y sostener a una familia. Hay quienes son así y hay quienes no son así. Para ellos el amor es respirar, vivir la vida, en fin, disfrutar de la vida hoy, ¿no? Eso es amar. Pero cada quien tiene su idea y su concepto de amor. Aquí el asunto es que necesitamos ser congruentes con lo que realmente somos. Si ya descubriste que tú tuviste un aprendizaje emocional acerca de mamá, pues tienes que cambiar. Tienes que aceptar que estás mal. Tienes que aceptar ese hecho, que eres impotente para eso, pero que puedes ser diferente. Puedes cambiar. Te puedes levantar como todo ser humano, ¿verdad? Porque hay muchos depresivos que siguen trabajando, ¿no? Pero en el camino, conforme te vayas conociendo, vas a ir conociendo la forma en que llegaste a ser depresiva, porque no es la culpa de mamá, es un aprendizaje emocional, por lo que hay que trabajar en una idea contraria a esa, pero hay que descubrir qué ideas son las que te llevaron a estar en ese punto. Gracias. Gracias, padrino. También hablan de que si tú puedes dejar tu teléfono, también ya sería muy privado tuyo, que tú lo gustes dar. Y Sí, Susana, sí. no sé si quieres hablar, Susana. Susi, Claro que sí, buenas tardes. hola. Buenas tardes. Hola, pues agradezco mucho entré tarde a la reunión, pero qué interesante e importante para mí en este proceso que estoy llevando. Yo soy codependiente y pues estoy trabajando y aprendiendo en todo este camino que me llevó a la codependencia. Y ahora pues me doy cuenta que me veo o me siento como si fuera una niña, como si necesitara siempre de estar, por ejemplo, con una pareja
a fuerzas, aunque ya mi pareja ya no quiera. Eh, entonces me da risa porque es, fue como un gran camino el llegar a esta conclusión y aceptar que puedo yo continuar mi vida sola y estar feliz conmigo en vez de estar sufriendo porque alguien no quiere estar a mi lado. Eso es lo que me he dado cuenta el día de hoy de que, que yo quería estar, eh, por decir así o por decirlo de alguna manera, como con una muleta, ¿verdad? Entonces, ahora me da mucho gusto por mí porque voy creciendo, o sea, voy siendo menos inmadura, ¿verdad? O sea, creo que eh, pues me falta, pero pues ya voy como descubriendo esas nuevas posibilidades que me van a llevar a sentirme más plena, más feliz y, y pues eso, ¿verdad? No estar pegada o apegada a algo o a alguien. Pues les agradezco mucho por la escucha y les agradezco también toda la información que nos dan, que nos ofrecen y por el servicio también. Susana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. ¿Tú te sentiste abandonada por tu papá? Sí, siempre. Ujú. Él era, como dijo la compañera anterior, un promiscuo social, alcohólico. Mi mamá era narcisista y yo me vinculé con un hombre narcisista por 35 años. Acabo de Estamos separados hace 4 meses, pero me vinculé hace como un mes con otra persona, con otra forma de pensar. Es también una persona que está trabajando en su codependencia, pero, o sea, he ido aprendiendo a través del programa, de los compañeros, de los compartires y de este amigo, pues que puedo dejar de sentirme niña, ¿verdad? Porque pues eso es lo que yo sentía, por lo que descubrí, ¿verdad? El día de hoy, en una lectura que, que, que es como necesitar una muleta, ¿verdad? Todo el tiempo, o sea, necesitar alguien que me proteja o alguien que me provea también económicamente. Entonces, desde ahí, pues estoy así como ¿cómo puedo decir? Me siento contenta de haberlo descubierto porque he estado trabajando estos días en eso, en no querer estar ahí pegoteada a alguien, sobre todo a la pareja o a un individuo, a un hombre, en mi caso, ¿verdad? Y me siento realmente agradecida con mi poder superior ahora sí puedo decirlo, que me iluminó, ¿verdad? Bueno, Así es. pues gracias a Dios por el avance que tienes, ¿verdad? Ya descubrirás otras cosas. Gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes. Bueno, ¿Nadie más quiere preguntar algo? Está bonita esa neverita. Sí, yo, Leti, ¿se puede? A ver, vamos a ¿Puede? ver. ¿Quién habla Sí, por ahí? Leti, Yo me llamo Leti. Leti. Adelante, Leti. Buenas tardes. Ya nada Buenas tardes. contigo Sí, terminamos. Son 2:32. Gracias. gracias por tu servicio y gracias a todos por estar aquí. Pues mi nombre es Leticia y soy alcohólica neurótica codependiente. Pues hace rato escuchaba al compañero, bueno, no sé si sea compañero o bueno,
orador, o no sé, pero de que comentaba algo de cuando tú dependes de, cuando, o sea, tú te necesitas una persona para arrancar, ¿no? Y eso a mí me pasa mucho ahorita con lo que compartiste de que el abandono, pues sí, yo traigo muy marcado el abandono y para dejar a alguien, para soltarlo, me cuesta mucho. Necesito que esa persona es mi motor, ¿no? Ahorita estoy pasando ese periodo de abstinencia y no me la estoy pasando nada bien, nada más que no alcancé a escuchar cuál era la solución, ¿no? Porque ya me queda claro que sí necesito esa persona, ¿no? Para sobrevivir, para arrancar. Si me mandara ahorita un mensaje, no, pues se me quita todo, ¿no? Así me pongo alegre, me pongo a hacer mis actividades. Pero, bueno, ¿cuáles serían las herramientas o qué es lo que tendría que hacer yo para salir de ese atorón? Y pues sería mi pregunta y pues gracias compañero o orador, no sé, tal como eres compañero, ¿va? Pero bueno, pues por tu intervención y a todas las compañeras, compañeros y a la compañera que está coordinando, muchas gracias. 24. Bueno, yo soy Víctor Javier. Y con respecto a eso, ¿verdad? Necesitas desarrollar el desprendimiento. Porque pues eres una codependiente, mejor dicho, una dependiente. Si él es el proveedor, tú eres una dependiente. ¿Y qué sucede ahí? ¿O qué pasa ahí? Bueno, tienes que hacer un balance de ti con tu madrina o tu padrino que tengas por ahí. Tienes que hacer un balance de ti para que te vaya ayudando a que te desprendas de tus actitudes infantiles, porque ese no es el amor ni eres tú. Eso es la niña que crearon las circunstancias, es lo que tú estás viviendo. Una etapa infantiloide, dice el cuarto paso, o sea, una deformación infantil. Tú eres una adulta y no eres una niña. Pero como siempre has alimentado ciertas ideas que están colocadas en tu interior, que son las que no te permiten dejar ir a las personas, ¿sí? Y esas ideas hay que derribarlas, pero para poder derribarlas, pues hay que hacer un inventario y hay que hacer la dieta que estás haciendo, pero también hay que alimentarse espiritualmente para darse cuenta de que necesito soltar. El día que tú sueltes y aprendas a ser libre, vas a aprender a amar. Mientras no sueltes, no vas a aprender a amar. Vas a seguir siendo esclava de otras personas. Hasta ahí te cuento. Gracias. Gracias, padrino. Gracias, Víctor Javier. Gracias. Gracias. Creo que por ahí anda la madrina. Están preguntando, madrina Oli, que si este taller es todos los viernes o no sé de qué consta el taller o nada más fue por hoy. Hola, hola, Aide, gracias por el amoroso servicio y por apoyarnos. Pues estamos viendo con el compañero Víctor, que va a abarcar un taller por semana, ¿verdad, Víctor? Sí, Exactamente. Entonces, todavía yo creo que 4 o 5 reuniones más, ¿verdad, Víctor? yo creo que sí. Ujú, Ahora no terminamos todo, ¿no? Solamente exactamente. fue una introducción. Ujú. Así es Sí. que Hoy, todavía hay mucho más que ver. exacto. Ujú. Ujú. Gracias, Aide. Gracias, Víctor, y gracias, Aide. Cierro mi micro. Adelante. Gracias, Olivia. Sí, madrina, muchas gracias. Pues no sé, madrina, ¿qué hacemos? Ya nos vamos, cerramos. Mi teléfono te lo doy. Sí, padrino. Sí. Estoy en México, es 52 52 600, sí, 612 612 151 151 1469. 1469. Ahí está.
Me lo está dando aquí el padrino con la clave, es más 52 612 151 14 69. Ujú. Así que para los que quieren el teléfono, ahí está. El padrino regala su teléfono, su número telefónico. Y por mi parte ha sido todo. Alguien que desea hacer la oración de la serenidad y de yo soy responsable, y al Bueno, padrino antes sobriedad. quiero agradecerles a todos por sus preguntas, por su interés. Quiero agradecerle a ti por haber estado aquí con nosotros sirviendo, también a Olivia por la invitación y agradecerle a mi Dios por esta preciosa unidad que se ha hecho este día. Muchas gracias. El próximo viernes estaremos por aquí ampliando este tema, los instintos naturales. Sí, Gracias. pues Muchas gracias. gracias. Como agradecimiento a nuestro poder superior por este regalo espiritual,